Mientras nadie cede, mientras se retrasan los diálogos, mientras el presidente culpa a los prestadores de servicios hablan de las deudas, el ministro o el Ministerio de Salud no paga las deudas que se acumulan, la realidad es una sola y la ven ustedes en pantalla. En Cali, al suroccidente de Colombia, una de las ciudades más afectadas, continúan las largas filas de pacientes de la nueva EPS, la entidad promotora de salud, que esperan la entrega de sus medicinas. Diego Candelo tiene información, tiene un reporte nuevo el día de hoy. Diego. Y Dania, muy buenas tardes. Mire, esto es norte de Cali, capital de Valle del Cauca, al occidente del país, y lo que hemos registrado a lo largo de toda esta semana son las largas filas que deben hacer los pacientes de la nueva EPS que llegan hasta aquí. Única sede de Disfarma hasta este momento que está habilitada para al menos 190.000 usuarios de esta EPS, esta entidad aquí en Cali y en varios municipios del departamento. Hemos registrado incluso la llegada de varias personas que vienen desde otros municipios aquí a esta sede para poder recibir sus medicamentos. Personas que tienen que llegar aquí incluso el día anterior para lograr un buen lugar. Buenas tardes, mi señora. Buenos días. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿a qué hora llegó usted aquí a la fila? No, pues yo llegué a las 10 de la mañana. ¿Qué medicamentos viene a reclamar? Los medicamentos de mi hermana, que tiene artritis reumatoidea y es post-cáncer, ¿no? Terapia. ¿Hace cuánto no le entregan esos medicamentos? 2 meses. 2 meses. ¿Y cómo está la salud de ellas? ¿Qué ha tenido que hacer para poder enfrentar esa enfermedad? Ella está edematizada, tiene edema de miembros inferiores, miembros superiores de sus manos, entonces no ha podido realizar ninguna actividad. Miren, el panorama aquí es muy complejo para estas personas que llegan aquí, muchos de ellos adultos mayores. Mi señor, buenas tardes. Cuéntenos, ¿a qué hora llegó usted aquí a la fila? 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Qué medicamentos espera que le entreguen? No, mi señora, para la insulina, mira. Insulina. ¿Hace cuánto no le entregan esa insulina? Hace 4 meses. 4 meses esperando. ¿Y qué le dicen cuando va a los dispensarios? ¿Qué respuesta le dan? Que no hay. ¿Le ha tocado comprarlos? Sí, yo los he comprado, gracias a Dios, pues hay que comprarlos porque no vale mucha plata, man. Mire, medicamentos costosos, fórmulas que pueden superar los 400.000 pesos. Ese es el panorama, por ejemplo, de un paciente diabético que tiene que enfrentarse a la compra de los medicamentos para poder controlar sus niveles de azúcar. Nosotros no solamente hemos encontrado diabéticos, sino personas con problemas de hipertensión, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades huérfanas, una cantidad de diagnósticos médicos que hacen que esta situación sea mucho más precaria. Pero lo que hay que insistir acá es que la mayoría de las personas que llegan hasta este punto de Disfarma, adultos mayores, personas que esperan, por supuesto, la entrega de sus medicamentos. El panorama es complejo. Nosotros hemos seguido todos esos días acompañando a los usuarios, escuchando su denuncia y vamos a seguir aquí muy atentos a lo que ocurra con los pacientes de la nueva EPS. Información adicional, lo que ha dicho Disfarma es que mañana se habilitarían otros 2 puntos de entrega de medicamentos en el sur y centro de la capital vallecaucana. Por el momento nosotros vamos a seguir aquí muy atentos a la situación y Daniel, usted tiene mucho más aquí en la tarde. Buenas tardes. Gracias, Diego. Gracias por la información y por mostrarnos lo que sigue ocurriendo, porque ya venimos mostrándolo hace rato. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Alejandro Gaviria. Fue ministro de Educación, fue ministro de Salud en el gobierno de Santos y en la primera parte del gobierno de Gustavo Petro. Es académico, es economista. Doctor Gaviria, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Caramba, ¿qué está pasando con la salud en Colombia? Mire, depende de quien a uno le pregunte, es falta de diálogo, falta de políticas públicas, falta de coordinación. El presidente durante el fin de semana solo reparte culpas, para él es culpable todo el mundo, menos su administración, que tiene en sus manos el 60% hoy del sistema de salud. ¿Dónde estamos? Yo creo que lo que está pasando en Colombia es la superposición de muchos problemas. El primero, yo creo que el gobierno de manera deliberada, con una especie de indiferencia, ha desfinanciado el sistema de salud de Colombia. Hoy hay un déficit estructural muy grande
3 o 4 veces mayor que el déficit histórico. El gobierno intervino a algunas de estas compañías aseguradoras, algunas ellas eran de economía mixta y esas intervenciones han creado caos y desorden al interior. Y sobre todo en el tema de medicamentos, Colombia tiene un sistema dual en el cual los medicamentos se pagan de una forma, alrededor de una prima, que se le debe girar por cada afiliado a estas compañías aseguradoras, y otra se paga directamente, que son sobre todo los medicamentos innovadores. En las dos partes de esta ecuación hay problemas. En el fondo, lo que estamos es el fracaso de una política pública, el fracaso de las ideas que tuvo el gobierno del presidente Petro para mejorar el sistema de salud, que terminaron en todo lo contrario, en una involución, en un retroceso de un sistema de salud que para quienes nos acompañan de otros países era un ejemplo en América Latina. Tenía el menor gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud de todos los países, protegía financieramente a millones de hogares en el país. Y hoy estamos ante una situación inédita que no vivía el país hace muchas décadas. Usted ha dicho algo neurálgico. Hace 5 o 6 años atrás quizás no era el sistema más perfecto del mundo, pero era uno de los mejores del mundo. Y voy a poner un ejemplo personal. Yo llegué a Colombia hace ya 15, 16 años. Y hace 6 años atrás, aquí realmente era un sistema de salud envidiable, sobre todo para mí que venía de una Venezuela colapsada, absoluta y totalmente en su sistema de salud. Era un sistema tan efectivo que si alguien iba por la EPS, que para que nos entiendan fuera, era como el Seguro Social en Venezuela, por ejemplo, y no había un medicamento, se lo mandaban a la casa por un servicio de entrega pago. Eso nunca lo vi. Todo el mundo tenía sus medicamentos, había quejas, como no, en cita con especialistas, pero todo el mundo era atendido. No puede decir el presidente que es que este sistema venía dando tumbos y era absolutamente malo. Podía mejorarse, sí, pero ¿por qué este empeño, doctor Gaviria, de querer arrasarlo todo en lugar de mejorar lo que se puede mejorar? Porque siempre creen que traen la idea más brillante, que hay que tierra arrasada para construir de nuevo. Yo fui miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro y tuve una conversación con él. Eso fue por allá en el mes de enero, febrero del año 2023, o hace 2 años, muy en los términos que tú has descrito, diciendo el problema tiene fallas, tiene algunas desigualdades regionales, pero no tenemos que destruirlo todo. Con otros 3 miembros del gabinete enviamos una carta de 17 páginas, que tengo que decirlo así, ya predecía en su momento todo lo que iba a ocurrir. Predecía que la reforma planteada por el gobierno del presidente Petro no iba a ser aprobada por el Congreso y predecía que este conjunto de medidas iban a llegar a lo que estaba ocurriendo. O sea, que iban a afectar a la gente y sobre todo a los adultos mayores y a los colombianos más vulnerables. Por una especie de tosudez ideológica, porque no tiene otro nombre, por apegarse a una idea, creo yo, equivocada y que no conocía la complejidad del sistema de salud, porque de alguna manera le estorbaba en su mente un sistema mixto que había invitado a participar a algunas compañías privadas en la administración del sistema. Decidió hacer esto, empezó primero con la intervención de algunas EPS, entre ellas la nueva EPS, que es la EPS más grande del país con 11 millones de afiliados, el subsistema de los docentes públicos, que tiene más de 350.000 maestros públicos y sus maestros, también lo destruyó con la misma idea. Y ahora, como tú lo describes, el presidente busca culpables. Cuando, debo decirlo, no quiero ser peyorativo, pero el principal culpable es él, que llevó al país a una situación que no tiene sentido. Ni siquiera la población estaba demandando un tipo de reforma como esta. La gente quería cambios y quería mejoría, como lo quieren todas las sociedades democráticas del mundo, los exigía de alguna forma. Pero la destrucción del sistema de salud en Colombia, creo yo, es lo peor que ha pasado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo he analizado sistemas de salud de todo el mundo y estaba convencido que el sistema de salud de Colombia, que fue el trabajo de mucha gente, un trabajo colectivo de 30 años, logró un avance social importante, con fallas, como tú bien describes, pero que era mejorable sin haberlo destruido, sin tenerlo que destruir. 30 años, eso es cualquier médico con el que se pueda conversar.
dice exactamente eso. Hemos retrocedido 30 años atrás. Es más, el viernes entrevistaba yo a alguien de asociaciones de pacientes y me decía lo que nos costó 30 años de construcción, lo destruyeron o lo destruyó el presidente Petro en 30 meses. No se ha tenido en cuenta ni a las organizaciones médicas, ni a una institución en Colombia con una gran tradición, la Academia Nacional de Medicina, que por ley debe ser asesora del gobierno, ni a las organizaciones de pacientes que han clamado que por favor tomen lo que tiene que hacer, ni al Tribunal Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional, que le ha dicho al gobierno, por favor, tiene que volver a recalcular ese precio fundamental del sistema, que es la unidad de pago por capitación. Todos estos clamores conjuntos, casi en coro, han sido ignorados por el gobierno. Y es trágico. Yo sí, fui ministro de Salud por 6 años. No quiero decir que todo fuera perfecto, pero si uno mira, por ejemplo, los derechos de amparo, las tutelas por medicamentos se han multiplicado por 4 en los últimos 2 años. Claramente esto es un retroceso, y un retroceso que está causando sufrimiento humano, que es precisamente lo que un gobierno debería evitar. Doctor Gaviria, cuando las crisis son de esta dimensión, afecta, aunque al comienzo no se crea, aún al sistema privado, aquellas personas que de alguna manera estén aseguradas o tengan capacidad de compra o tengan mejor situación económica. Porque lo terrible de estas reformas o de estas decisiones es que por salvar a los más vulnerables se termina afectando a los más vulnerables. Pero en el sistema privado, ya usted va a una farmacia a comprar un medicamento y no lo consigue. Y anda de farmacia en farmacia, viendo si hay disponibilidad o no. Cuando se cierran servicios médicos, como se están cerrando, la propia Defensoría los calculó en 1.200, algo así, se afecta igual la salud privada, porque una de las mejores cosas que tenía el sistema de salud en Colombia es que aunque se pagara distinto, quienes pagaban menos podían acceder a los mismos servicios que quienes pagaban más. El sistema de salud de Colombia era el más equitativo del mundo en lo que se llama el financiamiento. Supongamos 2 personas, una gana un salario mínimo, la otra gana 20 salarios mínimos. El que ganaba 20 salarios mínimos contribuía 20 veces más, pero por el mismo plan de beneficios. Nuestra sociedad es una sociedad desigual, segregada en muchas dimensiones, en muchos ámbitos. Pero en la salud, tú ibas, por ejemplo, a una clínica privada y podrías encontrar en una sala de urgencias a personas de diversos orígenes socioeconómicos. El sistema de salud había logrado en muchas dimensiones, tampoco quiero idealizarlo y decir que era perfecto, pero había logrado una integración social. Eso también se está perdiendo, y yo he dicho públicamente que es una gran paradoja que un gobierno de izquierda que supuestamente propende por la igualdad esté generando más segregación y más desigualdades en la sociedad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué avisora usted en las próximas semanas, en los próximos meses, doctor Gaviria? Yo creo que institucionalmente el país está reaccionando. Conocí que la Procuraduría General de la Nación, que defiende los derechos humanos, le está diciendo al gobierno: la mesa de trabajo que usted creó por orden de nuestro Tribunal Constitucional no está haciendo el trabajo que debería hacer. Usted está incumpliendo un mandato constitucional. El Congreso va a reaccionar. Y yo creo que el gobierno tiene que pensar este problema como en 2 tiempos. Uno, el de ahora, ¿qué vamos a hacer ahora en los próximos 6 meses? Y segundo, ¿qué va a tratar de hacer para dejar un legado distinto al que estamos observando? Pero yo hasta ahora estoy preocupado es por la coyuntura, y la única salida que tiene el gobierno es sentarse a hablar con todos los agentes seriamente, no para repetir su misma retahíla ideológica, e inyectar recursos al sistema de salud. Sin eso va a ser muy difícil salir de esta crisis, y probablemente esto va a tener un efecto multiplicador. Y el escenario al que yo más le temo es una crisis sistémica. O sea, que lo que está pasando con las 9 EPS pase ahora con otras de las EPS, y que esto nos lleve a, no solamente en la ciudad de Cali, como ustedes estaban reportando, sino en todas las ciudades del país, vuelvo y repito, a una crisis que el país no ha visto en décadas. Es Alejandro Gaviria, exministro de Educación y de Salud. Le agradezco mucho el tiempo, doctor Gaviria. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un abrazo a todos. Feliz tarde en la medida de lo posible.